toda la historia de los Anunnakis. Seas bienvenido al canal Leyenda Dormida. En los comentarios cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. Nos adentramos en las arenas del tiempo, hacia las primeras civilizaciones que florecieron entre los ríos Tigris y Éufrates, donde surgieron relatos extraordinarios sobre seres divinos conocidos como Anunnakis. Esta historia milenaria, grabada en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, nos revela las creencias más profundas de los pueblos mesopotámicos y su comprensión del cosmos. En las bibliotecas de arcilla de la antigua Mesopotamia, arqueólogos han descubierto miles de tablillas que mencionan una palabra fascinante: Anunnaki. Este término sumerio, que significa los descendientes de Anu, aparece repetidamente en textos religiosos, épicos y administrativos que datan desde aproximadamente 3500 años antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo. Los Anunnakis ocupaban un lugar central en la mitología mesopotámica, siendo venerados como divinidades supremas que gobernaban tanto los cielos como la tierra. Textos cuneiformes encontrados en ciudades como Nippur, Ur y Eridu los describen como un consejo divino que determinaba los destinos de dioses menores y mortales por igual. Estas deidades no eran figuras distantes, sino entidades activas que intervenían constantemente en los asuntos del mundo. La región de Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates en lo que hoy conocemos como Irak, fue cuna de las primeras ciudades-estado de la humanidad. Aquí florecieron culturas sucesivas: sumerios, acadios, babilonios y asirios, cada una preservando y transformando las tradiciones sobre los Anunnakis. Excavaciones arqueológicas han revelado que estas creencias permearon todos los aspectos de la vida mesopotámica durante más de 3 milenios. Los especialistas en estudios cuneiformes han identificado que el concepto de los Anunnakis evolucionó considerablemente a través de los siglos. Inicialmente, aparecen como dioses celestes en los textos sumerios más antiguos, pero gradualmente desarrollaron funciones más complejas, como jueces del inframundo y guardianes del orden cósmico. Esta transformación refleja la evolución misma de las sociedades que los veneraban. Las primeras menciones directas de los Anunnakis se encuentran en listas de dioses, datadas del período dinástico temprano, aproximadamente 2900 años antes de Cristo. Estas listas, descubiertas en Abu Salabik y Fara, presentan los nombres de 50 Anunnakis principales, aunque textos posteriores sugieren que su número total podía alcanzar los 600. Los escribas mesopotámicos los organizaban en jerarquías precisas, asignando funciones específicas a cada uno. El prestigioso orientalista Samuel Noah Kramer tradujo numerosos himnos sumerios que describen a los Anunnakis como los grandes dioses que decretan los destinos. Estos textos los presentan reunidos en la montaña sagrada, deliberando sobre asuntos divinos, mientras el incienso de cedro aromático llenaba el aire celestial. Sus decisiones resonaban como truenos a través de los 7 cielos, alcanzando tanto las profundidades del inframundo como las cumbres más elevadas. Comprender a los Anunnakis requiere adentrarse en un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazaban íntimamente. Para los antiguos mesopotamos, estos dioses no eran abstracciones filosóficas, sino realidades vivientes que explicaban desde las inundaciones del río hasta la sucesión real. Sus historias, preservadas en escritura cuneiforme, constituyen algunos de los relatos religiosos más antiguos de la humanidad. Los templos dedicados a los Anunnakis se alzaban como montañas artificiales en el corazón de cada ciudad mesopotamia. Estos zigurats, construidos con millones de ladrillos de barro cocido, servían como residencias terrenales de las divinidades. Arqueólogos han documentado que estos complejos religiosos empleaban cientos de sacerdotes, escribas y servidores que mantenían el culto diario a los Anunnakis mediante ofrendas, libaciones y cánticos rituales. La influencia de los Anunnakis se extendía mucho más allá de la esfera religiosa. Los reyes mesopotámicos legitimaban su autoridad, afirmando haber sido elegidos por estas divinidades supremas. Códigos legales como el de Hammurabi comenzaban invocando a los Anunnakis como garantes de la justicia.
Incluso los contratos comerciales más simples terminaban con juramentos pronunciados en nombre de estos poderosos dioses. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaban los zigurats de Sumer, los sacerdotes ya conocían los nombres de las divinidades supremas que gobernaban el universo. En la cúspide del panteón sumerio reinaba Anu, el dios del cielo, cuyo nombre mismo significaba altura o firmamento. Junto a él, Enlil controlaba los vientos y la atmósfera, mientras que Enki dominaba las aguas dulces subterráneas que daban vida a la tierra. Los textos más antiguos de Nippur, datados alrededor de 2600 años antes de Cristo, revelan una cosmología sofisticada donde el universo se dividía en 3 niveles principales. El cielo superior pertenecía a Anu y su corte celestial. El cielo medio era dominio de Enlil y los dioses atmosféricos, mientras que las aguas subterráneas y el inframundo correspondían a Enki y sus seguidores. Los Anunnakis, como descendientes directos de Anu, ocupaban posiciones privilegiadas en esta jerarquía divina. La organización celestial reflejaba la estructura social terrestre de las ciudades-estado sumerias. Así como cada ciudad tenía su consejo de ancianos y su rey, los dioses se reunían en asambleas presididas por las divinidades mayores. Los Anunnakis actuaban como esta asamblea divina, deliberando sobre cuestiones que afectaban tanto al reino celestial como al mundo mortal. Sus decisiones determinaban el curso de las estaciones, la fertilidad de los campos y el destino de las naciones. Excavaciones en Eridu han revelado templos que datan del período Ubaid tardío, aproximadamente 4000 años antes de Cristo, donde ya se veneraba a Enki como señor de las aguas primordiales. Los sumerios creían que este dios, también conocido como Ea en textos posteriores, había emergido del océano de agua dulce llamado Apsu, trayendo consigo la sabiduría y las artes de la civilización. Como padre de muchos Anunnakis, Enki ocupaba un lugar especial en la genealogía divina. El dios Enlil, cuyo nombre significa Señor del Viento, residía en Nippur, considerada el centro religioso de toda Mesopotamia. Tablillas encontradas en esta ciudad sagrada describen cómo Enlil separó el cielo de la tierra en los tiempos primordiales, creando el espacio donde los humanos podrían existir. Los Anunnakis, que servían bajo su autoridad, controlaban los fenómenos atmosféricos, tormentas, lluvias benéficas y vientos que traían tanto fertilidad como destrucción. Los escribas sumerios desarrollaron listas genealógicas detalladas que rastreaban el linaje de cada Anunnaki hasta sus ancestros primordiales. Estas genealogías, preservadas en tablillas de Uruk y Ur, muestran cómo cada generación de dioses heredaba poderes específicos y responsabilidades cósmicas. Los hijos de Anu gobernaban los destinos, los nietos administraban fenómenos naturales y los bisnietos supervisaban aspectos más específicos de la existencia humana. La astronomía sumeria estaba íntimamente ligada a la veneración de los Anunnakis. Los sacerdotes astrónomos observaban meticulosamente el movimiento de planetas y estrellas, interpretando estos fenómenos como manifestaciones de la voluntad divina. Venus, asociada con la diosa Inanna, era considerada especialmente significativa, pues su aparición como estrella matutina o vespertina anunciaba decisiones importantes del Consejo de los Anunnakis. Rituales elaborados marcaban las transiciones estacionales, cuando se creía que los Anunnakis renovaban sus decretos sobre la fertilidad terrestre. Durante el festival de Akitu, celebrado en primavera, los mesopótamos recreaban dramáticamente los eventos primordiales, donde los Anunnakis establecieron el orden cósmico. Actores representaban a las divinidades, mientras sacerdotes recitaban himnos antiquísimos que narraban la creación del mundo. Los sumerios concebían el tiempo como cíclico, gobernado por los decretos eternos de los Anunnakis. Cada año, cada mes, cada día estaba bajo la influencia de deidades específicas que determinaban su carácter auspicioso o peligroso. Calendarios litúrgicos detallaban qué Anunnaki presidía cada periodo, guiando a los fieles sobre cuándo realizar ceremonias, iniciar construcciones o emprender viajes comerciales. Esta cosmovisión profundamente religiosa permeaba cada aspecto de la vida sumeria, desde las decisiones políticas más trascendentales
hasta las actividades domésticas más cotidianas, creando una sociedad donde lo sagrado y lo profano se fusionaban bajo la mirada omnipresente de los Anunnakis celestiales. Las tablillas más antiguas que mencionan explícitamente a los Anunnakis fueron descubiertas en los archivos del templo de Enlil, en Nippur, datando del período dinástico temprano, aproximadamente 2700 años antes de Cristo. Estas tablillas de arcilla, cuidadosamente catalogadas por arqueólogos alemanes a principios del siglo XX, contienen listas sistemáticas de nombres divinos organizados según jerarquías celestiales precisas. Entre los textos más reveladores se encuentra la llamada Lista de Dioses An Anum, una compilación monumental que enumera más de 2000 nombres divinos organizados por familias celestiales. Los Anunnakis aparecen prominentemente en esta lista, ocupando las primeras posiciones después de la tríada suprema, formada por Anu, Enlil y Enki. Cada nombre está acompañado por títulos que describen funciones específicas: el que determina los destinos, guardián de los decretos celestiales, señor de las decisiones divinas. Excavaciones en Eridu han revelado tablillas aún más antiguas, algunas datadas del período de Uruk tardío, aproximadamente 3200 años antes de Cristo. Estos textos protohistóricos, escritos en sumerio arcaico, presentan versiones primitivas de himnos dedicados a Enki y su corte de divinidades menores. Aunque la escritura cuneiforme aún estaba en desarrollo, ya se pueden identificar los signos que posteriormente representarían el término Anunnaki. Los archivos de Kirsu, capital del reino de Lagash, han proporcionado evidencias extraordinarias sobre el culto a los Anunnakis durante la época presargónica. Gudea, gobernante de Lagash alrededor de 2140 años antes de Cristo, mandó construir numerosos templos dedicados a estas divinidades. Las inscripciones en estatuas de diorita negro describen visiones donde los Anunnakis aparecían en sueños para dar instrucciones sobre arquitectura sagrada. Tablillas administrativas de Dregem, un centro ganadero especializado en criar animales para sacrificios rituales, documentan ofrendas diarias a 50 Anunnakis principales. Estas tablillas, escritas durante la tercera dinastía de Ur, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, registran meticulosamente 2 corderos para Anu, padre de los Anunnakis, un toro para Enlil, señor de los decretos, cerveza y dátiles para los Anunnakis del cielo medio. Tales registros demuestran que el culto a estos dioses requería recursos económicos considerables. Los textos litúrgicos de Ur revelan cómo los sacerdotes organizaban las ceremonias dedicadas a los Anunnakis según calendarios lunares complejos. Himnos bilingües, escritos tanto en sumerio como en acadio, preservan invocaciones antiquísimas. Oh Anunnakis, que residís en los lugares santos, escuchad nuestras plegarias. Desde el cielo de Anu hasta las profundidades de Enki, que vuestros oídos se inclinen hacia nosotros. Estas composiciones eran cantadas durante procesiones nocturnas que recorrían las calles principales de las ciudades. Documentos del Archivo Real de Kanesh, una colonia comercial asiria en Anatolia, mencionan juramentos pronunciados ante estatuas de los Anunnakis para garantizar contratos mercantiles. Los comerciantes mesopotámicos llevaban pequeñas tablillas con nombres de Anunnakis protectores durante viajes largos, creando una red de devoción que se extendía mucho más allá de las fronteras tradicionales de Mesopotamia. Textos escolares de Nippur, donde funcionaba la academia de escribas más prestigiosa de Mesopotamia, incluían ejercicios de copia dedicados a memorizar los nombres y atributos de los Anunnakis. Estudiantes jóvenes practicaban escribiendo listas divinas repetidamente, internalizando así la estructura del panteón sumerio. Estos ejercicios pedagógicos aseguraban que cada escriba profesional conociera perfectamente las genealogías celestiales. Los archivos de Mari, ciudad situada en el curso medio del Éufrates, contienen correspondencia diplomática donde los reyes invocaban a los Anunnakis como testigos de tratados internacionales. Una carta del rey Simri-Lim menciona que los Anunnakis, jueces supremos del cielo y la tierra, castiguen a quien viole este acuerdo. Tales fórmulas diplomáticas demuestran cómo estas divinidades legitimaban relaciones políticas entre estados independientes. Finalmente,
Los textos de Ugarit, aunque escritos en alfabeto cuneiforme diferente, muestran influencias mesopotámicas en sus referencias a consejos divinos que recuerdan claramente a los Anunnakis sumerios. Esta evidencia textual sugiere que las concepciones sobre asambleas celestiales se extendieron por todo el antiguo Cercano Oriente, adaptándose a contextos culturales diversos, pero manteniendo características fundamentales heredadas de las tradiciones sumerias originales. Durante las noches silenciosas en los templos de Sumer, cuando las estrellas brillaban como joyas sobre los sigurats, los sacerdotes recitaban himnos antiquísimos que describían la organización celestial de los Anunnakis. Estos textos sagrados, preservados en tablillas que arqueólogos han encontrado en Nippur, Uruk y Ur, revelan un sistema jerárquico sofisticado donde cada divinidad tenía funciones específicas en el mantenimiento del orden cósmico. Los Anunnakis se organizaban en 50 deidades principales, conocidas como los grandes Anunnakis que decretan los destinos. Este número sagrado no era arbitrario. Los antiguos sumerios creían que 50 representaba la totalidad perfecta, siendo múltiplo de los números sagrados 5 y 10. Cada uno de estos Anunnakis principales supervisaba aspectos fundamentales de la existencia: agricultura, ganadería, metalurgia, guerra, medicina, justicia, comercio y artes diversas. La jerarquía interna de los Anunnakis reflejaba principios de antigüedad y especialización funcional. En la cúspide se encontraban los 7 Anunnakis que determinan los destinos, divinidades primordiales cuyas decisiones eran irrevocables incluso para otros dioses. Textos litúrgicos de Nippur los nombran como Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Nana, Utu e Inanna, aunque algunas variantes incluyen otras divinidades según tradiciones locales específicas. Documentos administrativos del templo de Enlil registran ceremonias elaboradas donde los Anunnakis renovaban anualmente sus decretos sobre el destino del mundo. Durante el festival de Sakmuk, celebrado en el solsticio de invierno, se creía que estas divinidades se reunían en asamblea solemne para determinar qué ciudades prosperarían, qué reyes gobernarían con éxito y qué cosechas abundarían durante el año venidero. Los sacerdotes interpretaban presagios diversos para conocer estas decisiones celestiales. Los Anunnakis actuaban como mediadores entre las divinidades supremas y los dioses menores llamados Igigi, mientras los Igigi se encargaban de tareas específicas y localizadas. Los Anunnakis supervisaban funciones cósmicas que afectaban a toda la humanidad. Esta división del trabajo divino aseguraba que ningún aspecto de la existencia quedara sin supervisión celestial adecuada. Himnos sumerios describen cómo los Anunnakis residían en palacios celestiales construidos con lapislázuli y oro, donde el aroma del incienso de cedro perfumaba eternamente el aire. Estos palacios estaban conectados por caminos de estrellas que solo las divinidades podían transitar. Desde estas residencias sublimes, los Anunnakis observaban constantemente los asuntos humanos, interviniendo cuando era necesario para mantener el equilibrio cósmico. La función judicial de los Anunnakis era particularmente importante en la cosmovisión sumeria. Textos legales invocan a estas divinidades como jueces que no conocen soborno y árbitros cuyas decisiones son eternamente justas. Los tribunales humanos comenzaban sus sesiones con invocaciones a los Anunnakis, solicitando sabiduría divina para emitir veredictos equitativos. Contratos importantes incluían maldiciones que llamaban a estos dioses para castigar violaciones de acuerdos. Los Anunnakis también desempeñaban funciones creadoras fundamentales. Mitos sumerios narran cómo estas divinidades moldearon las montañas, excavaron los cauces de los ríos y establecieron las fronteras entre países. Su poder creativo se manifestaba especialmente en la fertilidad agrícola. Cada primavera, cuando la cebada germinaba en los campos, los mesopótamos reconocían la intervención benéfica de los Anunnakis, especializados en agricultura. Textos de Eridu describen reuniones periódicas donde los Anunnakis coordinaban sus actividades para evitar conflictos que pudieran dañar el mundo. Estas asambleas celestiales funcionaban según protocolos estrictos. Las divinidades más antiguas hablaban primero,
Los especialistas en cada tema ofrecían consejos técnicos y finalmente se votaba sobre decisiones importantes mediante procedimientos democráticos celestiales. La tradición sumeria también atribuía a los Anunnakis la responsabilidad de enseñar artes civilizadoras a la humanidad. Cada oficio especializado estaba bajo protección de Anunnakis específicos que habían transmitido conocimientos técnicos a los primeros artesanos humanos. Herreros invocaban a dioses metalúrgicos, agricultores veneraban a divinidades de la fertilidad y escribas honraban a Anunnakis que habían revelado los secretos de la escritura cuneiforme. En las profundidades de la Biblioteca Real de Nínive, arqueólogos británicos descubrieron tablillas que narraban una historia extraordinaria sobre los orígenes de la humanidad según la tradición mesopotámica. La epopeya de Atrahasis, compuesta originalmente en acadio antiguo alrededor de 1800 años antes de Cristo, preserva uno de los relatos más detallados sobre el papel de los Anunnakis en la creación del género humano. El poema épico comienza describiendo una época primordial, cuando los dioses Igigi, deidades menores especializadas en trabajos físicos, se rebelaron contra sus superiores, los Anunnakis. Durante 600 años, los Igigi habían excavado canales, construido templos y mantenido el orden terrestre bajo la supervisión de Enlil. Sin embargo, el agotamiento constante y las condiciones laborales extenuantes finalmente provocaron una insurrección celestial sin precedentes. Los Igigi se organizaron secretamente durante la noche, cuando sus supervisores Anunnakis descansaban en palacios celestiales. Armados con herramientas de trabajo convertidas en armas improvisadas, rodearon la residencia de Enlil gritando consignas de protesta. «Basta de trabajo excesivo. Nuestras fuerzas están agotadas. Cada día trae labores que superan nuestra capacidad». El estruendo de esta manifestación divina despertó a toda la corte celestial. Enlil, sorprendido por la audacia de la rebelión, convocó inmediatamente una asamblea de emergencia de los Anunnakis principales. En el gran salón celestial, decorado con estrellas de plata y pilares de lapislázuli, se reunieron las 50 divinidades supremas para deliberar sobre esta crisis sin precedentes. Cada Anunnaki expresó su perspectiva sobre la situación. Algunos apoyaban medidas punitivas severas, mientras otros reconocían la legitimidad de las quejas laborales. Anu, padre de los Anunnakis, presidió las deliberaciones con sabiduría ancestral. Después de escuchar testimonios detallados sobre las condiciones de trabajo de los Igigi, pronunció un veredicto equilibrado. Los trabajos terrestres son efectivamente necesarios para mantener el orden cósmico, pero no debemos agotar a nuestros servidores divinos hasta el punto de rebelión. Busquemos una solución que satisfaga tanto nuestras necesidades como su bienestar. Enki, conocido por su ingenio creativo, propuso una solución innovadora que cambiaría para siempre el curso de la historia: crear seres especializados en trabajo físico que pudieran realizar las tareas terrestres, liberando así a los Igigi de sus cargas excesivas. Estos nuevos seres, llamados Awilum en acadio, tendrían suficiente inteligencia para comprender órdenes divinas, pero carecerían del poder sobrenatural que caracterizaba a las divinidades. La diosa Nintu, especialista en artes obstétricas celestiales, colaboró estrechamente con Enki en el proceso creativo, utilizando arcilla mezclada con sangre divina del dios Wi, que fue sacrificado voluntariamente para este propósito. Moldearon cuidadosamente los primeros prototipos humanos. Cada Anunnaki principal sopló sobre estas figuras de arcilla, infundiéndoles diferentes capacidades: fuerza física, habilidades artesanales, capacidad reproductiva y longevidad limitada. El experimento inicial produciría 7 parejas humanas, creadas simultáneamente en el taller celestial de Nintu. Los Anunnakis observaron fascinados cómo estos nuevos seres despertaban gradualmente a la conciencia, desarrollando personalidades individuales mientras mantenían la capacidad instintiva de realizar trabajos complejos. Los primeros humanos demostraron aptitudes notables para agricultura, construcción, metalurgia y otras actividades esenciales. Sin embargo, los Anunnakis pronto descubrieron consecuencias imprevistas de su creación. Los humanos se reproducían rápidamente,
multiplicándose en números que eventualmente causarían problemas de sobrepoblación. Además, su naturaleza parcialmente divina les concedía longevidades que algunos Anunnakis consideraban excesivas para seres creados como trabajadores temporales. Estas complicaciones llevaron a debates adicionales entre los Anunnakis sobre cómo regular a sus creaciones humanas. Algunos propusieron limitaciones reproductivas, otros sugirieron reducir aún más la longevidad humana, y un grupo minoritario incluso contempló la posibilidad de destruir completamente su experimento y comenzar nuevamente con parámetros diferentes. La epopeya de Atrahasis continúa narrando cómo estas tensiones celestiales sobre el manejo de la humanidad eventualmente conduciría a la gran inundación, mostrando las complejas relaciones entre Anunnakis y Gigi y humanos en la mitología mesopotámica. Las tablillas encontradas en la biblioteca de Asurbanipal preservan una versión detallada del mito sumerio conocido como Enki y Ninmah, que narra eventos paralelos a la creación humana desde una perspectiva diferente. Este relato, originalmente compuesto en sumerio hacia 2000 años antes de Cristo, ofrece detalles fascinantes sobre el proceso creativo que los Anunnakis emplearon para dar forma a la humanidad. La historia comienza en un momento cuando los dioses y Gigi se habían vuelto rebeldes debido al trabajo excesivo, situación que preocupaba profundamente a los Anunnakis superiores. Ninmah, también conocida como Ninhursag o Señora de la Montaña, era reconocida entre los Anunnakis como la diosa madre primordial, especialista en dar forma a criaturas vivientes. Su sabiduría en asuntos relacionados con la fertilidad y el parto la convertía en colaboradora natural de Enki en proyectos creativos complejos. Durante una celebración en el Palacio Celestial, donde los Anunnakis principales compartían cerveza aromática y dátiles dulces, surgió una conversación espontánea sobre posibles soluciones al problema laboral de los Igigi. El ambiente festivo, perfumado con incienso de cedro que flotaba suavemente entre las columnas de lapislázuli, propició un intercambio creativo de ideas entre las divinidades más innovadoras del panteón. Enki, estimulado por la atmósfera cordial, propuso a Ninmah un desafío intelectual que tendría consecuencias trascendentales: crear conjuntamente seres que pudieran realizar trabajos terrestres sin poseer el poder divino completo de los Igigi. Ninmah aceptó entusiasmada este proyecto, viendo una oportunidad de demostrar sus habilidades creativas ante toda la asamblea de Anunnakis, que observaba con curiosidad creciente. Los dos dioses comenzaron experimentando con diferentes combinaciones de materiales terrestres y esencias celestiales. Utilizaron arcilla de las orillas del Apsu, las aguas dulces subterráneas controladas por Enki, mezclándola cuidadosamente con elementos divinos que proporcionarían vida y conciencia básica a sus creaciones. Cada experimento era observado atentamente por otros Anunnakis, que ofrecían sugerencias técnicas y modificaciones procedimentales. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche celestial y el consumo de cerveza divina aumentaba, tanto Enki como Ninmah comenzaron a crear seres cada vez más experimentales. Ninmah moldeó primero un humano sin órganos reproductivos, luego otro con vista defectuosa, después uno con manos temblorosas. Cada creación presentaba características peculiares que desafiaban las expectativas sobre cómo deberían funcionar los seres trabajadores ideales. Enki respondió al desafío creando seres igualmente experimentales, uno que no podía retener alimentos, otro que carecía de control sobre sus funciones corporales, y un tercero que permanecía en estado infantil permanente. Los Anunnakis observadores reían divertidos ante estas creaciones excéntricas, pero gradualmente comprendieron que este aparente juego tenía implicaciones serias sobre el diseño final de la humanidad. La competencia creativa entre Enki y Ninmah reveló principios fundamentales sobre la construcción de seres vivientes. Los Anunnakis descubrieron que pequeñas modificaciones en la mezcla de materiales terrestres y divinos producían variaciones dramáticas en las capacidades físicas y mentales de las criaturas resultantes. Este conocimiento experimental les permitiría posteriormente crear humanos con características más equilibradas y funcionales. Cuando finalmente desarrollaron prototipos humanos satisfactorios, los Anunnakis
establecieron reglas estrictas sobre su reproducción y desarrollo. Decidieron que los humanos vivirían períodos limitados, se reproducirían mediante procesos naturales sin intervención divina directa y desarrollarían culturas propias mientras mantenían reverencia hacia sus creadores celestiales. Estas decisiones reflejaban lecciones aprendidas durante los experimentos iniciales de Enki y Ninmah. El mito concluye con los Anunnakis, asignando funciones específicas a diferentes linajes humanos. Algunos serían agricultores especializados en cultivos de cebada y trigo, otros se dedicarían a la ganadería de ovejas y cabras, algunos desarrollarían habilidades artesanales en metalurgia y cerámica, y otros servirían en templos como intermediarios entre el mundo humano y divino. La tradición mesopotámica preservó este relato como explicación mítica de la diversidad humana y las diferentes aptitudes que caracterizan a distintos grupos sociales. Los Anunnakis habían creado intencionalmente esta variedad para asegurar que todas las tareas necesarias para mantener la civilización fueran realizadas competentemente por especialistas apropiados, estableciendo así los fundamentos de la sociedad organizada. En las ruinas de la antigua biblioteca de Nínive, los arqueólogos descubrieron 12 tablillas que contenían la versión más completa de la epopeya de Gilgamesh, donde los Anunnakis desempeñan papeles cruciales como árbitros del destino humano. Esta obra maestra de la literatura mundial, compilada en acadio estándar hacia 1200 años antes de Cristo, preserva tradiciones sumerias mucho más antiguas sobre las complejas relaciones entre dioses y mortales. Gilgamesh, rey legendario de Uruk, era descendiente directo de divinidades menores, pero había nacido con naturaleza mortal que lo atormentaba constantemente. Su linaje divino le otorgaba fuerza sobrehumana y sabiduría excepcional, pero su humanidad lo condenaba a enfrentar la muerte inevitable. Esta contradicción existencial lo llevaría a desafiar repetidamente las decisiones de los Anunnakis sobre los límites de la condición mortal. Los problemas comenzaron cuando Gilgamesh, abusando de su poder real, oprimía a los ciudadanos de Uruk con trabajos forzados excesivos y comportamientos tiránicos. Los lamentos de su pueblo ascendieron hasta el cielo, donde los Anunnakis principales escucharon las súplicas de justicia. En asamblea solemne, estas divinidades supremas deliberaron sobre medidas correctivas que pudieran frenar los excesos del rey sin destruir completamente la prosperidad de Uruk. Anu, padre de los Anunnakis, propuso una solución elegante: crear un rival que pudiera enfrentar a Gilgamesh en combate, obligándolo a reconocer limitaciones en su poder. La diosa Aruru, especialista en moldear seres vivientes, recibió instrucciones precisas para crear a Enkidu, un hombre salvaje que viviría inicialmente entre animales, pero poseería fuerza suficiente para desafiar al rey tiránico. Cuando Gilgamesh y Enkidu finalmente se enfrentaron en las calles de Uruk, su combate épico sacudió los cimientos de la ciudad y resonó hasta los cielos, donde los Anunnakis observaban atentamente el desarrollo de su intervención. Sin embargo, en lugar de destruirse mutuamente como algunos habían predicho, los dos guerreros desarrollaron una amistad profunda que cambiaría a ambos de maneras inesperadas para las divinidades supervisoras. Unidos por esta hermandad, Gilgamesh y Enkidu emprendieron aventuras que desafiaban directamente la autoridad de los Anunnakis. Su primera expedición los llevó al bosque de cedros, dominio sagrado del gigante Humbaba, guardián designado por Enlil para proteger estos árboles divinos. Al derrotar a Humbaba y talar cedros sagrados, los héroes violaron deliberadamente decretos celestiales establecidos desde tiempos primordiales. Los Anunnakis interpretaron esta transgresión como rebelión intolerable contra el orden divino. Enlil, particularmente indignado por la muerte de su servidor Humbaba, demandó castigos severos durante la asamblea celestial. Sin embargo, Shamash, dios Sol, que había favorecido secretamente la expedición de los héroes, defendió sus acciones argumentando que habían demostrado valor excepcional, digno de reconocimiento divino. La tensión entre los Anunnakis se intensificó cuando Gilgamesh y Enkidu mataron al toro celestial enviado por Ishtar para castigar al rey que había rechazado sus avances románticos. Este toro divino había sido creado específicamente por los Anunnakis
para humillar a Gilgamesh, pero su derrota representaba una afrenta adicional a la autoridad celestial que requería respuesta definitiva. En reunión extraordinaria, los Anunnakis principales deliberaron sobre castigos apropiados para estos desafíos consecutivos. Anu propuso la muerte inmediata de ambos héroes, mientras Enlil sugería tormentos prolongados que sirvieran como advertencia a otros mortales ambiciosos. Finalmente, Shamash logró negociar un compromiso. Enkidu moriría como castigo por las transgresiones, pero Gilgamesh viviría para sufrir la pérdida de su compañero. La muerte de Enkidu devastó a Gilgamesh, quien emprendió entonces una búsqueda obsesiva de la inmortalidad que lo llevaría a cuestionar directamente la sabiduría de los decretos de los Anunnakis. Su viaje hasta Utnapishtim, superviviente del diluvio universal, representaba un intento desesperado de escapar de las limitaciones mortales impuestas por estas divinidades supremas. Utnapishtim reveló a Gilgamesh cómo había sobrevivido al diluvio enviado por los Anunnakis para destruir la humanidad ruidosa, pero también explicó que su inmortalidad había sido un regalo único e irrepetible. Los Anunnakis no concederían inmunidad similar a otros mortales, independientemente de sus logros heroicos o su linaje divino parcial. Aunque Gilgamesh logró temporalmente obtener la planta de la juventud del fondo oceánico, su pérdida posterior ante una serpiente demostró que incluso los héroes más determinados no podían escapar permanentemente de los decretos de los Anunnakis sobre la mortalidad humana, estableciendo así límites definitivos entre lo divino y lo mortal. Cuando la diosa Inanna decidió descender al reino de los muertos, su viaje desencadenaría una crisis que revelaría el poder judicial supremo de los Anunnakis como árbitros de vida y muerte. Este mito sumerio, preservado en tablillas de Nippur, datadas aproximadamente hacia 1900 años antes de Cristo, ilustra cómo estas divinidades controlaban no solo el mundo de los vivos, sino también los destinos en el más allá. Inanna, radiante diosa del amor y la guerra, gobernaba desde su palacio celestial decorado con lapislázuli brillante y oro resplandeciente. Sin embargo, su hermana Ereshkigal reinaba en dominios subterráneos donde nunca llegaba luz solar y donde el silencio eterno envolvía a los espíritus de los muertos. La curiosidad y ambición de Inanna la llevaron a planear una visita sin precedentes a estos territorios prohibidos para divinidades celestiales. Los preparativos para el descenso requirieron precauciones elaboradas. Inanna ordenó a su fiel servidor Ninshubur que alertara a los Anunnakis principales si ella no regresaba dentro de 3 días. Estas instrucciones revelan que incluso las divinidades poderosas reconocían la autoridad suprema de los Anunnakis en asuntos relacionados con transgresiones del orden cósmico establecido. Ereshkigal había establecido 7 puertas guardadas por demonios vigilantes que controlaban el acceso a su reino subterráneo. En cada puerta, Inanna debía entregar una prenda de su atuendo divino, primero su corona celestial, luego sus pendientes de oro, después su collar de cuentas preciosas, seguido por su vestido real, sus brazaletes ornamentados, su cetro de comando y finalmente su ropa interior protectora. Al llegar desnuda y despojada de poder ante el trono de Ereshkigal, Inanna enfrentó inmediatamente la furia de su hermana, quien la acusó de intentar usurpar autoridad sobre el inframundo. Sin ceremonia alguna, Ereshkigal pronunció sentencia de muerte contra la intrusa, colgando su cadáver en un gancho para que se descompusiera lentamente en la oscuridad perpetua del reino de los muertos. La muerte de Inanna causó consecuencias catastróficas en el mundo superior. Sin su influencia divina, la fertilidad desapareció completamente de la tierra. Los animales dejaron de reproducirse, las plantas se marchitaron, los humanos perdieron interés romántico y la vida misma comenzó a languidecer. Ninshubur cumplió fielmente las instrucciones de su señora, alertando a los Anunnakis sobre la crisis emergente. Enlil y Nanna rechazaron inicialmente intervenir, argumentando que Inanna había violado deliberadamente las fronteras establecidas entre mundos celestiales y subterráneos. Sin embargo, Enki reconoció que la extinción gradual de la vida terrestre requería acción inmediata para restaurar el equilibrio cósmico. Su sabiduría le permitió diseñar una estrategia de rescate
que respetaría tanto la autoridad de Ereshkigal como las necesidades del mundo superior. Enki creó dos seres andróginos llamados Gala y Kuryara, criaturas que no pertenecían completamente ni al reino de los vivos ni al de los muertos. Estos emisarios especiales recibieron instrucciones precisas para ofrecer condolencias a Ereshkigal, quien sufría dolores misteriosos. Su empatía genuina ablandaría el corazón de la diosa del inframundo, creando oportunidad para negociar la liberación de Inanna. Los Anunnakis del inframundo, también conocidos como los 7 jueces que decretan los destinos, observaron atentamente las negociaciones entre Ereshkigal y los emisarios de Enki. Estas divinidades subterráneas funcionaban como tribunal supremo que determinaba el destino final de todas las almas, tanto divinas como mortales. Su autoridad judicial se extendía incluso sobre miembros del panteón celestial que violaran leyes cósmicas fundamentales. Cuando Ereshkigal finalmente aceptó liberar a Inanna, los 7 Anunnakis jueces impusieron condición estricta. Otra divinidad debía tomar el lugar de Inanna en el inframundo. Esta regla inflexible mantenía el equilibrio numérico de poder entre los mundos superior e inferior, asegurando que ningún reino acumulara ventajas desleales sobre el otro. Inanna ascendió del inframundo, acompañada por demonios vigilantes, encargados de garantizar el cumplimiento del intercambio obligatorio. Su búsqueda de un sustituto apropiado la llevó finalmente a elegir a Dumuzi, su esposo pastor, quien no había mostrado dolor apropiado durante su ausencia. Esta decisión reveló aspectos despiadados de la justicia divina administrada por los Anunnakis. El mito concluye estableciendo el ciclo estacional, donde Dumuzi pasa la mitad del año en el inframundo, mientras su hermana Geshtinana lo reemplaza durante los meses restantes. Los Anunnakis habían transformado una crisis potencialmente destructiva en un sistema que aseguraba la continuidad tanto de la fertilidad terrestre como del orden cósmico, demostrando su supremacía como reguladores de todas las esferas de existencia. En las bibliotecas de arcilla de Babilonia, los escribas acadios preservaron distinciones precisas entre dos categorías importantes de divinidades mesopotámicas que a menudo confunden los estudiosos modernos: los Anunnakis y los Igigis. Estos términos, aunque relacionados dentro del panteón mesopotámico, describían grupos divinos con funciones, jerarquías y responsabilidades completamente diferentes en el ordenamiento celestial. Los Anunnakis, cuyo nombre significa literalmente descendientes de Anu, constituían la aristocracia divina que gobernaba desde las alturas celestiales y las profundidades subterráneas. Textos cuneiformes los describen como los grandes dioses que decretan los destinos, enfatizando su autoridad suprema sobre asuntos cósmicos fundamentales. Su número tradicional de 50 reflejaba completitud sagrada, siendo cada miembro responsable de aspectos esenciales del universo ordenado. Los Igigis, en contraste, formaban una clase trabajadora divina especializada en labores físicas y supervisión directa de fenómenos terrestres. Su nombre deriva posiblemente de una raíz que significa vigilar o observar, reflejando su función como intermediarios activos entre las decisiones de los Anunnakis y su implementación práctica en el mundo material. Textos sumerios los enumeran frecuentemente como 300, número que simbolizaba abundancia laboral. La jerarquía entre estos grupos se establecía claramente en himnos litúrgicos que describían a los Anunnakis como señores y a los Igigis como servidores. Sin embargo, esta relación no implicaba desprecio. Los Igigis disfrutaban de respeto considerable como ejecutores eficientes de la voluntad divina superior. Tablillas administrativas de templos registran ofrendas separadas para ambos grupos, indicando cultos distintivos, aunque complementarios. Geográficamente, los Anunnakis se asociaban primariamente con el cielo superior donde residía Anu y con el inframundo controlado por Ereshkigal. Su presencia en estos extremos cósmicos simbolizaba autoridad sobre los límites fundamentales de la existencia: nacimiento y muerte, creación y destrucción, orden y caos. Los Igigis, por el contrario, habitaban principalmente el cielo medio atmosférico, donde Enlil ejercía dominio sobre vientos, tormentas y fenómenos meteorológicos. Las funciones específicas
también diferenciaban claramente ambos grupos. Los Anunnakis deliberaban en asambleas solemnes sobre políticas cósmicas de largo plazo, establecimiento de leyes naturales, determinación de destinos nacionales, creación de nuevas especies vivientes y mantenimiento del equilibrio universal. Los Igigis implementaban estas decisiones mediante trabajo directo, excavación de canales, construcción de montañas, regulación de lluvias y supervisión de actividades agrícolas. La epopeya de Atrahasis ilustra dramáticamente estas diferencias funcionales cuando narra la rebelión de los Igigis contra trabajos excesivos impuestos por los Anunnakis. Esta crisis laboral celestial resultó en la creación de la humanidad como solución negociada que satisfacía tanto las necesidades operativas de los Igigis como los requerimientos administrativos de los Anunnakis supervisores. Rituales diferenciados reflejaban el estatus distintivo de cada grupo divino. Los Anunnakis recibían ofrendas elaboradas en festivales principales, sacrificios de toros, libaciones de vinos selectos, quema de inciensos aromáticos importados de regiones lejanas. Los Igigis eran honrados mediante ceremonias más frecuentes pero modestas, ofrendas diarias de cerveza, pan fresco, pescado local y productos agrícolas de temporada. Textos acadios posteriores desarrollaron estas distinciones incorporando influencias teológicas babilónicas. Los Anunnakis mantuvieron su supremacía como Consejo Divino Supremo, pero los Igigis adquirieron roles adicionales como mensajeros celestiales y guardianes de fronteras cósmicas. Esta evolución reflejaba adaptaciones del panteón tradicional a nuevas realidades políticas y sociales del imperio babilónico. La iconografía también distinguía a ambos grupos divinos en representaciones artísticas. Los Anunnakis aparecían frecuentemente coronados con tiaras elaboradas, portando cetros de autoridad y acompañados por símbolos de poder cósmico como estrellas, crecientes lunares y discos solares. Los Igigis se representaban mediante figuras más dinámicas, a menudo en actitudes de trabajo o vigilancia, llevando herramientas específicas relacionadas con sus funciones operativas. En textos asirios tardíos, esta diferenciación se mantuvo pero adquirió matices adicionales relacionados con la expansión imperial. Los Anunnakis legitimaban la autoridad real sobre territorios conquistados, mientras los Igigis supervisaban la integración práctica de pueblos sometidos dentro del sistema administrativo asirio. Esta adaptación demostró la flexibilidad conceptual que permitió la supervivencia de estas categorías divinas a través de milenios de cambios políticos y culturales. Las tablillas más antiguas que narran el diluvio universal mesopotámico fueron descubiertas en los archivos reales de Sipar, donde los escribas babilónicos habían preservado cuidadosamente tradiciones sumerias sobre este cataclismo primordial. El relato de Atrahasis, compuesto originalmente hacia 1800 años antes de Cristo, revela el papel decisivo de los Anunnakis en la determinación de destruir y posteriormente restaurar la civilización humana. Los problemas comenzaron cuando la humanidad se multiplicó excesivamente después de su creación por los Anunnakis. En 600 años, los descendientes de las primeras parejas humanas habían poblado toda Mesopotamia, construyendo ciudades bulliciosas que generaban ruidos constantes día y noche. El sonido de multitudes trabajando, celebrando y comerciando ascendía continuamente hacia los cielos, perturbando la tranquilidad que los Anunnakis valoraban en sus residencias celestiales. Enlil, particularmente sensible a estas molestias sonoras, convocó una asamblea extraordinaria de los Anunnakis principales para abordar lo que consideraba una crisis de contaminación acústica celestial. Durante 3 días consecutivos, las 50 divinidades supremas deliberaron sobre medidas correctivas que pudieran restaurar la paz cósmica sin eliminar completamente los beneficios que la humanidad proporcionaba como fuerza laboral especializada. Las primeras intervenciones fueron graduales y selectivas. Los Anunnakis enviaron plagas que reducirían temporalmente las poblaciones humanas, seguidas por sequías que limitarían la productividad agrícola y, consecuentemente, el crecimiento demográfico. Sin embargo, cada vez que las poblaciones disminuían, los humanos se adaptaban rápidamente y reanudaban su expansión con vigor renovado,
frustrando los intentos divinos de control poblacional. Enlil, perdiendo paciencia ante estos fracasos parciales, propuso una solución más drástica, un diluvio universal que eliminaría completamente la civilización humana existente. Esta propuesta generó debates intensos entre los Anunnakis, dividiendo al Consejo Divino en facciones que apoyaban o rechazaban medidas tan extremas. Anu respaldó la autoridad de Enlil como administrador atmosférico, mientras Enki expresó reservas sobre la destrucción total de sus creaciones. La lista real sumeria, compilada durante la tercera dinastía de Ur, registra los nombres de reyes antediluvianos que gobernaron durante periodos extraordinariamente largos antes del gran cataclismo. Estos soberanos legendarios, algunos reinando supuestamente durante decenas de miles de años, representaban época dorada cuando los humanos mantenían relaciones más estrechas con los Anunnakis y disfrutaban longevidad casi divina. Cuando los Anunnakis finalmente aprobaron el plan de diluvio, juraron solemnemente mantener secreto absoluto sobre su decisión. Sin embargo, Enki, perturbado por las implicaciones éticas de genocidio universal, encontró manera ingeniosa de advertir indirectamente a Atrahasis, un devoto especialmente sabio que había servido fielmente en rituales de templo durante décadas de vida piadosa. Hablando aparentemente a las paredes de caña de la casa de Atrahasis, Enki reveló instrucciones detalladas para construir una embarcación capaz de sobrevivir al diluvio inminente. El barco debía tener dimensiones específicas calculadas para transportar no solo a la familia de Atrahasis, sino también parejas de todos los animales domésticos y semillas de plantas cultivadas esenciales para restablecer la agricultura post-diluviana. Durante 7 días y 7 noches, las compuertas celestiales se abrieron mientras Adad, dios de las tormentas, desató vientos huracanados que transformaron la superficie terrestre en océano tempestuoso. Los Anunnakis observaron desde sus alturas celestiales cómo las aguas cubrían montañas, destruían ciudades y eliminaban toda vida terrestre, excepto los ocupantes del arca de Atrahasis, flotando solitariamente sobre las aguas infinitas. Sin embargo, cuando el silencio absoluto reemplazó finalmente los ruidos humanos que habían motivado el diluvio, muchos Anunnakis experimentaron remordimientos inesperados. Las ofrendas regulares de templos habían cesado completamente, privando a las divinidades de aromas agradables que disfrutaban diariamente. Más importante aún, la ausencia total de adoración humana creaba vacío espiritual que afectaba profundamente el bienestar emocional de los Anunnakis. Cuando Atrahasis finalmente emergió del arca y ofreció sacrificios de gratitud, el aroma de carne asada ascendió hacia los cielos hambrientos, donde los Anunnakis se congregaron ávidamente alrededor del humo ceremonial. Este momento marcó reconciliación entre divinidades y humanidad, estableciendo nuevos parámetros para la coexistencia que evitarían crisis futuras similares. Los Anunnakis habían aprendido que la destrucción total de sus adoradores humanos resultaba contraproducente para su propio bienestar cósmico. Las conquistas de Sargón de Akkad, alrededor de 2340 años antes de Cristo, marcaron una transformación profunda en cómo los pueblos mesopotámicos concebían a los Anunnakis. Cuando los ejércitos acadios marcharon desde las montañas del norte hacia las prósperas ciudades sumerias del sur, llevaron consigo no solo armas de bronce, sino también tradiciones religiosas que se fusionarían con las creencias ancestrales sobre estas divinidades supremas. Sargón proclamó que su victoria había sido posible gracias al favor especial de los Anunnakis, quienes supuestamente habían elegido al pueblo acadio para unificar toda Mesopotamia bajo una sola corona. Esta interpretación política del poder divino representaba innovación significativa respecto a las tradiciones sumerias, donde los Anunnakis habían sido venerados principalmente como fuerzas cósmicas neutrales que supervisaban el orden universal, sin favorecer específicamente a ningún grupo étnico. Los escribas acadios, empleando la lengua semítica que gradualmente reemplazaría al sumerio como idioma administrativo, comenzaron traduciendo y adaptando himnos ancestrales dedicados a los Anunnakis. Sin embargo, estas traducciones no eran meramente lingüísticas,
incorporaban conceptos teológicos que reflejaban la cosmovisión acadia sobre las relaciones entre divinidades y poder político centralizado. En las inscripciones reales de Naram Sin, nieto de Sargón, los Anunnakis aparecen explícitamente como legitimadores dinásticos que habían conferido autoridad imperial sobre las 4 regiones del mundo. Esta fórmula se repetiría en textos acadios posteriores, estableciendo precedente para interpretar las conquistas militares como manifestaciones de voluntad divina expresada a través del Consejo Supremo de los Anunnakis. Tablillas de Nuzi, una ciudad provincial del Imperio Acadio, revelan cómo funcionarios locales adaptaban prácticas rituales sumerias para incorporar elementos de devoción dinástica acadia. Los antiguos festivales dedicados a Anunnakis específicos ahora incluían ceremonias de lealtad al rey distante, fusionando tradiciones religiosas locales con ideología imperial centralizada. Los templos acadios desarrollaron iconografía distintiva que representaba a los Anunnakis con atributos que reflejaban la nueva síntesis cultural. Sellos cilíndricos de este periodo muestran procesiones divinas, donde los Anunnakis portan símbolos tanto sumerios tradicionales como acadios innovadores, tiaras ornamentadas con estrellas ancestrales, pero decoradas también con motivos que celebraban victorias militares específicas del imperio. Textos litúrgicos bilingües de Sipar demuestran cómo los sacerdotes acadios preservaron cuidadosamente himnos sumerios originales mientras desarrollaban composiciones paralelas en acadio que ampliaban los temas tradicionales. Los Anunnakis mantenían sus funciones cósmicas fundamentales, pero adquirían responsabilidades adicionales como protectores de rutas comerciales imperiales y garantes de tratados internacionales. La administración acadia estableció correspondencias sistemáticas entre Anunnakis sumerios y divinidades semíticas tradicionales, creando panteón sincrético que facilitaba la integración religiosa de poblaciones diversas dentro del imperio. Enlil se identificó con Bel, Enki con Ea y Nanna con Ishtar, manteniendo esencias funcionales mientras adaptaban nombres y atributos específicos a sensibilidades lingüísticas acadias. Archivos de Mari revelan cómo diplomáticos acadios empleaban referencias a los Anunnakis en negociaciones con reinos independientes, presentando estos dioses como autoridades supraterrenales que sancionaban acuerdos políticos. Esta instrumentalización diplomática de tradiciones religiosas sumerias demostró la flexibilidad adaptativa que caracterizaría las creencias sobre los Anunnakis a través de cambios dinásticos posteriores. Sin embargo, la transición no fue completamente fluida. Rebeliones en ciudades sumerias como Ur y Uruk a menudo adoptaban retórica religiosa que contrastaba las tradiciones puras sobre los Anunnakis con las corrupciones introducidas por conquistadores extranjeros. Estos conflictos revelan tensiones étnicas y culturales que subyacían bajo la aparente síntesis religiosa promovida oficialmente por la administración acadia. Textos de Kanesh, colonia comercial acadia en Anatolia, muestran cómo mercaderes llevaban devociones a los Anunnakis mucho más allá de las fronteras tradicionales mesopotámicas. Contratos comerciales incluían invocaciones a estas divinidades como protectores de caravanas que viajaban distancias sin precedentes, expandiendo geográficamente la influencia de conceptos religiosos originalmente desarrollados en ciudades sumerias. La literatura acadia preservó relatos sobre los Anunnakis que enfatizaban temas de unificación y expansión, contrastando con narrativas sumerias que tradicionalmente celebraban diversidad local y autonomía regional. Esta reorientación temática reflejaba realidades políticas del imperio, pero también preparaba fundamentos ideológicos para desarrollos posteriores bajo dinastías babilónicas y asirias. Finalmente, inscripciones del período acadio tardío sugieren que los propios Anunnakis habían evolucionado conceptualmente para acomodar realidades de gobierno imperial. Ya no eran simplemente dioses de ciudades individuales, sino deidades cósmicas cuya autoridad se extendía naturally sobre territorios unificados bajo coronas legítimas, estableciendo precedentes teológicos que influirían profundamente en desarrollos religiosos mesopotámicos posteriores.
Durante los días de primavera en la antigua Babilonia, cuando los sacerdotes del templo Esagila recitaban el Enuma Elish ante multitudes expectantes, los Anunnakis adquirían significados renovados dentro de una cosmología transformada por ambiciones políticas babilónicas. Este poema épico de la creación, compuesto durante el reinado de Nabucodonosor, primero aproximadamente 1125 años antes de Cristo, reinterpretaba tradiciones ancestrales sobre los Anunnakis para legitimar la supremacía del dios Marduk y, por extensión, la hegemonía de Babilonia sobre toda Mesopotamia. El Enuma Elish comienza narrando épocas primordiales, cuando únicamente existían las aguas dulces de Apsu y las aguas saladas de Tiamat, personificadas como divinidades ancestrales que precedían incluso a los Anunnakis más antiguos. De la unión de estas fuerzas acuáticas primordiales emergieron generaciones sucesivas de dioses, incluyendo Anu y Enlil, que eventualmente formarían el núcleo del Consejo de los Anunnakis, según tradiciones sumerias establecidas. Sin embargo, la versión babilónica introduce elementos dramáticos ausentes en relatos sumerios anteriores. Tiamat, perturbada por el ruido y la actividad de sus descendientes divinos, planea destruir a toda la generación joven de dioses, incluyendo a los Anunnakis que habían establecido orden cósmico. Esta amenaza existencial requiere respuesta heroica que transformará completamente la estructura del panteón mesopotámico. Cuando los Anunnakis tradicionales, Anu, Enlil y Ea, se muestran incapaces de enfrentar efectivamente el desafío de Tiamat, emerge Marduk como salvador designado de toda la comunidad divina. Este joven dios babilónico, hijo de Ea, acepta luchar contra el monstruo primordial, pero exige compensación extraordinaria, autoridad suprema sobre todos los Anunnakis y reconocimiento como rey indiscutido del panteón celestial. La asamblea de los Anunnakis, reunida en sesión extraordinaria para deliberar sobre esta propuesta sin precedentes, debate intensamente las implicaciones de conceder poder absoluto a una divinidad relativamente joven. Textos del Enuma Elish describen vívidamente estas deliberaciones, donde cada Anunnaki expresa perspectivas sobre cómo el liderazgo centralizado podría afectar el equilibrio tradicional de autoridades cósmicas compartidas. Finalmente, enfrentando la extinción potencial si Tiamat triunfa, los Anunnakis aceptan las condiciones de Marduk y lo proclaman solemnemente su rey supremo. Para demostrar sus poderes recién conferidos, Marduk realiza milagros ante la asamblea divina. Hace aparecer y desaparecer constelaciones, manipula elementos atmosféricos y demuestra control sobre fuerzas que anteriormente requerían cooperación de múltiples Anunnakis especializados. La batalla cósmica entre Marduk y Tiamat constituye el clímax épico donde se determina el futuro orden universal. Armado con vientos huracanados, redes celestiales y armas forjadas por otros Anunnakis colaboradores, Marduk derrota espectacularmente al monstruo primordial, dividiendo su cadáver para crear cielos y tierra según arquitectura cósmica que beneficiará tanto a dioses como a mortales. Después de la victoria, Marduk reorganiza completamente las funciones de los Anunnakis dentro de un sistema más centralizado. Mientras las tradiciones sumerias presentaban a estos dioses como consejo relativamente igualitario, la versión babilónica establece jerarquías estrictas, donde cada Anunnaki recibe asignaciones específicas directamente de Marduk, quien retiene autoridad final sobre todas las decisiones cósmicas importantes. Los 50 Anunnakis principales reciben nuevas residencias en niveles celestiales, organizados según proximidad al trono de Marduk. Los más importantes habitan esferas superiores cerca del Palacio Real Divino, mientras que otros supervisan regiones cósmicas más distantes, pero igualmente esenciales para mantener el funcionamiento universal bajo la nueva administración centralizada. El poema también describe cómo Marduk asigna a grupos de Anunnakis la supervisión de fenómenos temporales específicos. 300 vigilan asuntos celestiales relacionados con astronomía y calendario, mientras otros 300 administran cuestiones terrestres, incluyendo agricultura, meteorología y actividades humanas. Esta división refleja concepciones babilónicas sobre administración eficiente de territorios imperiales extensos.
La creación de la humanidad en el Enuma Elish también difiere significativamente de versiones sumerias. Marduk ordena a los Anunnakis crear seres humanos utilizando sangre del dios rebelde Kingu, lugarteniente de Tiamat, estableciendo así conexión directa entre trabajo humano y servicio a la nueva orden divina encabezada por el rey babilónico de los dioses. El poema concluye con los Anunnakis construyendo Babilonia como residencia terrestre de Marduk, estableciendo templos donde humanos pueden honrar apropiadamente al nuevo rey divino. Esta conclusión fusiona mitología cosmogónica con propaganda política, presentando la ciudad de Babilonia como centro natural tanto del universo religioso como del poder político mesopotámico. Rituales anuales durante el festival Akitu recreaban dramáticamente eventos del Enuma Elish, con sacerdotes representando diversos Anunnakis, mientras el rey babilónico encarnaba a Marduk. Estas ceremonias reforzaban conceptos teológicos que legitimaban tanto la supremacía religiosa de Marduk como la autoridad política de Babilonia sobre territorios que anteriormente habían mantenido tradiciones locales independientes sobre los Anunnakis. Las bibliotecas reales de Nínive y Asur preservaron miles de tablillas que revelan cómo el imperio asirio adaptó tradiciones sobre los Anunnakis para servir ambiciones de conquista universal. Durante el apogeo asirio, entre 900 y 600 años antes de Cristo, estos dioses ancestrales adquirieron características militaristas que reflejaban la naturaleza expansionista de una civilización construida sobre supremacía bélica constante. Sargón II, fundador de la dinastía sargónida, proclamó en inscripciones cuneiformes que los Anunnakis habían elegido específicamente a Asiria para imponer orden divino sobre naciones caóticas. Esta interpretación teológica transformaba conquistas militares en misiones sagradas donde soldados asirios actuaban como instrumentos terrestres de voluntad celestial expresada por el Consejo Supremo de los Anunnakis. Los rituales asirios desarrollaron ceremonias elaboradas donde el rey recibía anualmente renovación de autoridad directamente de los Anunnakis principales. Durante el festival de Akitu, celebrado en Asur, el monarca se postraba ante estatuas de estas divinidades, mientras sacerdotes recitaban himnos que describían cómo los Anunnakis habían conferido dominio sobre desde donde sale el sol hasta donde se pone, fórmula que justificaba expansión territorial ilimitada. Textos de Tiglat-Pileser III revelan innovaciones significativas en la concepción asiria de los Anunnakis como dioses específicamente militares, mientras tradiciones babilónicas enfatizaban aspectos administrativos y cósmicos de estas divinidades. Los asirios desarrollaron himnos que celebraban a los Anunnakis como comandantes celestiales que dirigían campañas contra enemigos de Asiria, utilizando estrategias sobrenaturales coordinadas con tácticas terrestres. Relieves del palacio de Senaquerib en Nínive muestran representaciones artísticas donde los Anunnakis aparecen como guerreros alados que vuelan sobre ejércitos asirios durante asedios de ciudades enemigas. Estas imágenes, talladas en alabastro con detalles meticulosos, transmitían mensajes políticos sobre apoyo divino, mientras educaban visualmente a súbditos analfabetos sobre el poder sobrenatural que respaldaba conquistas imperiales. Los archivos de correspondencia real asiria contienen cartas diplomáticas donde embajadores invocaban a los Anunnakis como testigos de tratados que establecían vasallaje de reinos conquistados. Estas fórmulas diplomáticas presentaban su misión política como reconocimiento religioso de autoridad divina, facilitando integración de territorios diversos dentro del sistema administrativo asirio mediante legitimación teológica. Asurbanipal, el último gran rey asirio, estableció en Nínive la biblioteca más completa del mundo antiguo, preservando deliberadamente textos sumerios y babilónicos sobre los Anunnakis junto con composiciones asirias originales. Esta síntesis cultural demostró cómo el imperio empleaba tradiciones religiosas ancestrales para construir identidad imperial que trascendiera divisiones étnicas y regionales. Sin embargo, las innovaciones asirias también generaron tensiones teológicas significativas. Sacerdotes babilónicos criticaban interpretaciones asirias que
que subordinaban a los Anunnakis tradicionales bajo autoridad de Ashur, dios nacional asirio, que no figuraba en panteones sumerios originales. Estas disputas reflejaban resistencias culturales que eventualmente contribuirían al colapso del imperio asirio. Textos litúrgicos de templos asirios desarrollaron oraciones específicas donde soldados invocaban protección de los Anunnakis antes de batallas importantes. Estas plegarias militares, escritas en acadio con influencias dialectales asirias, solicitaban que divinidades ancestrales concedieran victoria, botín abundante y regreso seguro a guerreros que luchaban para expandir dominios terrestres de los Anunnakis. Los rituales de purificación asirios también incorporaron a los Anunnakis como agentes de limpieza espiritual que eliminaban contaminaciones causadas por contacto con enemigos extranjeros. Después de campañas en territorios considerados impuros, soldados participaban en ceremonias donde sacerdotes invocaban a estas divinidades para restaurar pureza ritual necesaria antes de reintegrarse a la sociedad asiria. Crónicas asirias tardías describen cómo algunos reyes consultaban a los Anunnakis mediante técnicas adivinatorias especializadas antes de tomar decisiones militares cruciales. Hepatoscopia, examen de hígados de animales sacrificados, revelaba supuestamente intenciones de estas divinidades sobre éxito probable de expediciones específicas, influenciando estrategias que determinarían destinos de naciones enteras. Los escribas asirios también desarrollaron listas genealógicas que conectaban dinastías reales asirias directamente con linajes de los Anunnakis, estableciendo legitimidad dinástica mediante descendencia divina claimed. Estas genealogías, aunque obviamente artificiales, proporcionaban justificación teológica para autoridad hereditaria que competía con sistemas de legitimación empleados por rivales babilónicos y egipcios. Finalmente, cuando el imperio asirio colapsó bajo presiones combinadas de rebeliones internas e invasiones externas, textos proféticos interpretaron estas derrotas como señales de que los Anunnakis habían transferido su favor hacia otros pueblos. Esta explicación teológica del declive imperial preservó conceptos sobre autoridad divina de los Anunnakis mientras permitía adaptación a nuevas realidades políticas que emergerían durante período neobabilónico. En las profundidades silenciosas del reino subterráneo, donde jamás penetraba luz solar y el aire permanecía inmóvil desde tiempos primordiales, los Anunnakis ejercían una autoridad diferente pero igualmente suprema sobre los destinos de todas las almas que abandonaban el mundo de los vivos. Textos funerarios mesopotámicos, grabados en tablillas de arcilla y paredes de tumbas reales, revelan cómo estas divinidades transformaron gradualmente sus funciones desde supervisores cósmicos hasta jueces implacables del más allá. Las tradiciones más antiguas sobre los Anunnakis del inframundo aparecen en himnos sumerios dedicados a Ereshkigal, soberana absoluta de los territorios subterráneos, donde reinaba desde un palacio construido con huesos blanqueados y decorado con gemas que brillaban con luz propia en la oscuridad perpetua. Bajo su autoridad suprema, 7 Anunnakis principales funcionaban como tribunal judicial que determinaba destinos finales de espíritus humanos y divinos. Estos 7 jueces que decretan los destinos se sentaban en tronos de obsidiana negra dentro de una sala cuyas paredes estaban cubiertas con inscripciones que registraban nombres de todos los muertos desde el comienzo de los tiempos. Cada alma que descendía al inframundo comparecía obligatoriamente ante este tribunal, donde los Anunnakis examinaban minuciosamente las acciones realizadas durante la vida terrestre antes de pronunciar sentencias irrevocables. El proceso judicial seguía protocolos estrictos establecidos desde épocas primordiales. Namtar, mensajero oficial de Ereshkigal, escoltaba a cada alma hasta la sala de audiencias, donde Nergal, esposo de la reina del inframundo, presidía las deliberaciones. Los 7 Anunnakis interrogaban sistemáticamente al compareciente sobre ofrendas realizadas a templos, obediencia mostrada hacia autoridades legítimas y cumplimiento de obligaciones familiares y sociales. Tablillas encontradas en cementerios de Ur describen cómo las almas debían navegar 7 puertas sucesivas antes de alcanzar el tribunal de los Anunnakis. En cada puerta, guardianes demoníacos exigían passwords específicos
que solo podían obtenerse mediante rituales funerarios apropiados realizados por parientes sobrevivientes. Familias que descuidaban estas ceremonias condenaban a sus muertos a vagar eternamente sin acceso al juicio que les permitiría encontrar descanso final. Los Anunnakis del inframundo también supervisaban castigos elaborados diseñados para diferentes categorías de transgresores. Textos asirios tardíos describen cámaras especializadas donde espíritus de asesinos sufrían tormento mediante sed perpetua, mientras ladrones experimentaban hambre eterna que nunca podía satisfacerse. Estos castigos no eran vengativos, sino educativos, diseñados para purificar gradualmente las almas hasta que pudieran reintegrarse al ciclo cósmico. Sin embargo, los Anunnakis subterráneos también dispensaban recompensas para quienes habían vivido según principios de justicia y piedad. Jardines celestiales dentro del inframundo proporcionaban descanso eterno para reyes justos, sacerdotes devotos y ciudadanos que habían contribuido positivamente al bienestar comunitario. Estos paraísos subterráneos estaban perfumados con aromas de flores inmortales y provistos de banquetes que satisfacían perfectamente sin causar saciedad. Rituales de encantamiento desarrollados por sacerdotes especializados permitían comunicación limitada entre los vivos y los Anunnakis del inframundo. Durante ceremonias nocturnas realizadas en cementerios durante noches sin luna, participantes invocaban a estas divinidades para obtener información sobre parientes fallecidos o solicitar intervenciones en favor de almas que sufrían castigos prolongados. La iconografía funeraria mesopotámica representaba frecuentemente a los Anunnakis subterráneos mediante símbolos que diferían significativamente de sus contrapartes celestiales. En lugar de coronas estelares y cetros luminosos, aparecían con diademas de hueso y bastones de autoridad forjados con metales que solo existían en profundidades terrestres. Estas representaciones enfatizaban su autoridad específica sobre dominios donde las leyes físicas del mundo superior no se aplicaban. Textos médicos babilónicos también atribuían ciertas enfermedades a intervenciones punitivas de los Anunnakis del inframundo, quienes supuestamente castigaban transgresiones rituales enviando dolencias específicas que reflejaban la naturaleza exacta de cada violación. Sanadores especializados desarrollaron ceremonias elaboradas para apaciguar a estas divinidades subterráneas y obtener remisión de sufrimientos enviados desde el reino de los muertos. Durante festivales dedicados a honrar ancestros, las comunidades mesopotámicas realizaban ceremonias colectivas donde invocaban bendiciones de los Anunnakis del inframundo para proteger tanto a vivos como a muertos. Estas celebraciones, que coincidían frecuentemente con equinoccios cuando se creía que las fronteras entre mundos se volvían permeables, reforzaban vínculos entre generaciones mientras reconocían autoridad continuada de los Anunnakis sobre todos los aspectos de la existencia. La tradición mesopotámica preservó así concepciones duales de los Anunnakis como divinidades que ejercían autoridad tanto en reinos celestiales como subterráneos, asegurando continuidad de justicia divina que trascendía la muerte física y mantenía orden cósmico a través de ciclos eternos de vida, muerte y renovación. Entre las ruinas silenciosas de Nippur, donde el viento del desierto sopla ahora sobre montículos que una vez sostuvieron el templo más sagrado de Mesopotamia, arqueólogos han desenterrado evidencias extraordinarias del culto a los Anunnakis que floreciera durante más de 3 milenios. Expediciones de la Universidad de Pensilvania, trabajando meticulosamente desde finales del siglo XIX, han revelado miles de tablillas cuneiformes que documentan rituales diarios, festivales estacionales y ceremonias especiales dedicadas a estas divinidades supremas. El templo Ekur de Nippur, dedicado al dios Enlil y su corte de Anunnakis, funcionaba como centro administrativo religioso de toda Mesopotamia. Archivos del templo, preservados en cámaras subterráneas que escaparon a saqueos antiguos, contienen registros detallados de ofrendas diarias. Para Enlil, padre de los Anunnakis, 2 toros gordos, 20 corderos, 100 panes de cebada, 50 jarras de cerveza selecta. Estos inventarios revelan la escala masiva de recursos dedicados al mantenimiento del culto. Excavaciones en Eridu
han revelado estratos arquitectónicos que documentan evolución continua del culto a los Anunnakis desde el período Ubaid hasta épocas neobabilónicas. Los templos más antiguos, construidos con ladrillos de barro simple, ya contenían nichos especializados para estatuas de Anunnakis menores. Renovaciones posteriores agregaron torres zigurat que simbolizaban montañas cósmicas donde estas divinidades residían según cosmología mesopotámica. En Ur, la tumba real de la reina Puabi reveló objetos ceremoniales extraordinarios relacionados con rituales dedicados a los Anunnakis. Coronas de oro decoradas con flores de lapislázuli, arpas incrustadas con nácar y figuras de toros alados demuestran la riqueza artística invertida en honrar a estas divinidades. Análisis de residuos químicos en vasijas ceremoniales confirma uso de incienso importado desde el Líbano y especias traídas desde la India. Los sellos cilíndricos constituyen fuentes iconográficas invaluables sobre representaciones artísticas de los Anunnakis. Miles de estos objetos, encontrados en contextos que van desde palacios reales hasta casas de comerciantes modestos, muestran procesiones divinas donde los Anunnakis aparecen con atributos específicos. Enlil porta símbolos atmosféricos, Enki sostiene vasijas de agua fluente y Nanna exhibe estrellas de 8 puntas que representan el planeta Venus. Tablillas de Kanesh revelan cómo mercaderes asirios llevaban devociones a los Anunnakis hasta colonias comerciales en Anatolia. Contratos incluyen juramentos pronunciados ante estatuillas portátiles de estas divinidades, mientras cartas familiares mencionan oraciones realizadas en capillas domésticas, equipadas con altares miniaturizados, donde se quemaban ofrendas aromáticas durante viajes comerciales prolongados. Los relieves del Palacio de Sargón II en Dur Sharrukin presentan representaciones monumentales de los Anunnakis como protectores del imperio asirio. Figuras aladas de más de 3 metros de altura, talladas en alabastro con detalles microscópicos, flanqueaban puertas principales, mientras inscripciones cuneiformes identificaban cada divinidad mediante títulos que enfatizaban funciones protectoras específicas. Excavaciones en Babilonia han revelado restos del templo Esagila, donde los Anunnakis eran venerados junto con Marduk durante festivales anuales de Akitu. Fundaciones de ladrillo cocido sostenían estructuras que alcanzaban alturas impresionantes, mientras canales subterráneos distribuían agua sagrada del Éufrates para rituales de purificación que precedían ceremonias importantes dedicadas a estas divinidades. Documentos administrativos de Dregem, centro ganadero especializado en criar animales para sacrificios, registran entregas regulares destinadas específicamente a los Anunnakis. Mes tercero, día 15, para los 50 Anunnakis principales, 50 corderos sin defecto, cerveza de primera calidad, tortas de miel, aceite de sésamo aromático. Estos registros demuestran organización logística sofisticada requerida para mantener cultos elaborados. Los textos litúrgicos de Asur preservan himnos bilingües, donde sacerdotes invocaban a los Anunnakis mediante fórmulas que combinaban sumerio arcaico con acadio contemporáneo. Estas composiciones eran cantadas durante procesiones nocturnas que recorrían calles principales de la ciudad, creando espectáculos religiosos que involucraban a toda la comunidad en celebraciones colectivas de devoción. Análisis arqueobotánicos de depósitos de templos han identificado restos de plantas específicas, empleadas en rituales dedicados a los Anunnakis: cedro del Líbano para incienso ceremonial, mirra de Arabia para ungüentos sagrados, azafrán de regiones montañosas para colorear vestimentas sacerdotales. Esta evidencia material confirma conexiones comerciales extensas mantenidas específicamente para satisfacer necesidades rituales. Finalmente, inscripciones votivas en estatuas de adoradores muestran cómo individuos privados participaban en el culto a los Anunnakis mediante donaciones personales. Comerciantes exitosos financiaban capillas, artesanos especializados creaban objetos ceremoniales, y familias ordinarias contribuían con ofrendas modestas pero regulares que sostenían la infraestructura religiosa que conectaba comunidades humanas con estas divinidades supremas que gobernaban el cosmos mesopotámico.